Hola, bienvenido al canal en el que te facilitamos información acerca de la lingüística. En esta ocasión, te mostraremos el tema de interés compartido por diferentes disciplinas como la psicología, antropología, lingüística, inteligencia artificial y entre otras. Esta es la adquisición del lenguaje. Empecemos. Todo individuo, para desarrollar, consolidar y obtener competencias lingüísticas y comunicativas de su lenguaje, ha de sufrir o experimentar etapas o fases que, según los teóricos, le han de ayudar a estructurar propiamente su lenguaje, donde todos han de vivir el mismo proceso evolutivo con diferentes marcadas propias de la individualidad. Al ser la comunicación un proceso diario y de importancia para el colectivo, los estudiosos se han enfocado en definir los factores que influyen o determinan la manera de adquirir el lenguaje. Es por ello que hoy día tenemos conocimientos de las etapas del lenguaje que a continuación les vamos a compartir. Etapa de la comunicación o prelingüística. La etapa prelingüística es el periodo anterior a que pronunciemos nuestras primeras palabras significativas, y esta se da desde nuestro nacimiento hasta los 12 o 15 meses. Estas etapas se dividen en llanto, balbuceo, protoconversación o imitación del lenguaje. Los niños están dotados genéticamente con una serie de mecanismos que les permite responder a sus iguales. Esto, sumado a que se encuentran inmersos en una actividad comunicativa donde se les habla y se les exige hablar. Al ser motivados, el bebé interactúa y se expresa de un modo comunicativo especial, que es reforzado socialmente, logrando así que hable la lengua al grupo que pertenece. Básicamente, la interacción entre el niño y el adulto y lo que genera entre ellos, cómo se adapta e integra, los estímulos dados por el medio en el que se encuentra. Pasaje del juego vocal al lenguaje. Este es un periodo en donde los sonidos de la lengua materna se ven forzados por los adultos mediante aprobaciones, asociaciones y repeticiones. En esta etapa aparece el balbuceo y no importa la cultura en que vivamos, todos los bebés balbucean del mismo modo. En esta etapa también el bebé puede repetir sonidos que lo entretienen y puede durar esta repetición hasta 3 días. Mayormente son guturales. Estos sonidos también pueden ser intercalados con otros y también pueden ser perdidos o sustituidos con nuevos sonidos. A partir de estos 2 meses de vida del bebé puede responder a la estimulación de su madre siendo capaz de imitar. También encontramos una segunda etapa de comunicación que consta de un primer nivel lingüístico. El primer nivel lingüístico va desde el año a los 5 años del niño. Aquí es donde el bebé logra decir sus primeras palabras, siendo estas mayormente mamá, papá o tatá, debido a la influencia de su medio. También encontramos una etapa que se llama monosílabo intencional. Esa etapa perteneciente a los niños de 1 año hasta 1 año y medio es muy interesante, debido a que aquí las sílabas adquieren una función denominativa durante el juego a través de sílabas combinadas con gestos o entonaciones. En esta etapa, el niño también desarrolla su actividad manipulativa, como por ejemplo el desarrollo de sus primeros hábitos, como es el comer, agarrar objetos y poder desplazar su cuerpo. Eso influye en el desarrollo del lenguaje, ampliando su capacidad creativa y la de comprensión. Etapa de la palabra frase. Esta etapa comprende desde los 12 meses hasta los 24 meses. Según Gross, el niño produce su primera palabra al año aproximadamente. Sin embargo, el balbuceo continúa por alrededor de 6 meses más. El niño entenderá más palabras de las que produce. Según Myers, al cumplir el año, la mayoría de los niños pasan a la etapa de una palabra. Han aprendido que los sonidos tienen significado y tratan de utilizarlos para comunicarse. Al principio, las palabras suelen contener una sola sílaba y probablemente solo las personas más cercanas al bebé lo entiendan. Lo dicho anteriormente comprende desde los 12 meses hasta los 18 meses.
Desde los 18 meses hasta los 24 meses, el niño pronuncia sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. Distingue el femenino y el masculino, utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo, emite onomatopeyas, animales, transportes, etc. Y al final de esta etapa el vocabulario será de unas 50 palabras. Etapa de la palabra yuxtapuesta, de 2 a 3 años. Según la doctora Carla Darnini, en este caso se fusionan dos palabras en una. Por ejemplo, Ota nene, la pelota es del nene. Y Ota, ¿dónde está? Etapa de la frase simple, más de 2 años. Según la doctora Carla Darnini, el niño a esta edad formula preguntas, desea conocer el nombre de las cosas, utiliza oraciones de 2 a 3 palabras, incorpora artículos como la, el, género, número, pronombres personales como yo, tú, él, ella. Y a quien tenga su atención, hoy voy a hablarles sobre el lenguaje interior. Comencemos hablando de él, haciendo un pequeño recuento histórico de lo que se llegó a considerar como tal. A finales del siglo XIX se llegó a ver el lenguaje interior como ausencia de producción sonora, como tal, ausencia de movimiento en el aparato fonador. En 1923 el señor Jean Piaget lo denomina lenguaje egocéntrico o soliloquios. Y la tradición conductista procede en 1972 a concebirlo como hábitos musculares. El señor Lev Vygotsky en 1962 concibe el lenguaje interno como una nueva forma de inteligencia que dirige, analiza, planifica, regula y guía actividades, usado en momentos de dificultad. ¿Qué utilidades tiene? Solución de problemas simples, planificar actividades y autorregulación del comportamiento. El lenguaje privado no desaparece, solo que va siendo interiorizado gradualmente. El lenguaje pasa de audible a los 5 años a susurro para finalmente volverse interior a los 8 años, considerado como un vehículo e instrumento principal del pensamiento humano. Para seguir con este magnífico tema de interés, vamos a la tercera etapa de la comunicación. Este periodo coincide por lo general en el inicio de la etapa escolar. Se comienza a desarrollar un dominio de funciones lingüísticas dado el aprendizaje de un nuevo código lectoescrito y con la adquisición de conocimientos mediante la comunicación verbal. Se subdivide en 2 etapas. De los 5 a los 7 años, primera subetapa, y de los 7 a los 12 años, segunda subetapa. En la primera subetapa ya se tiene integrado material fonológico, locutivo y gramatical, similar al de los adultos. En la segunda subetapa, de los 7 a los 12 años, existe un mejor manejo de aspectos sintácticos y semánticos del lenguaje. Hay riqueza de oraciones mediante el manejo de preposiciones y conjunciones, y en esta etapa el lenguaje ha sido completamente interiorizado. Hay profundización del aprendizaje del código lectográfico y madurez para el aprendizaje de la lectoescritura, matemáticas y el cálculo. Y así hemos concluido con el tema de las etapas de la adquisición del lenguaje, dándonos cuenta que las capacidades de comprensión y expresión lingüística es un proceso acumulativo que inicia con el nacimiento del bebé. Este, apenas llega al mundo, empieza a oír los fonemas y a identificar las estructuras verbales que poco a poco irá adquiriendo con tal de comunicarse con quienes le rodean y así cubrir sus necesidades. Esto desde las primeras vocalizaciones indiferenciadas hasta la adquisición de los componentes complejos del habla, que a largo plazo permitirán el perfeccionamiento de las capacidades comunicativas. Gracias por tu atención y nos vemos en una próxima ocasión.